del manga se remonta a 1909, más o menos. El 2 de junio de 1909 es el momento en el que se presenta el primer manga, o digamos la primera gráfica relacionada al manga, que es esta imagen que pueden ver acá. Para empezar, digamos, la historia, nosotros le vamos a decir manga a lo que es el cómic coreano, ¿sí? En Corea se le dice manga a cualquier cosa, digamos, que sea gráfica. Novela gráfica, cómic, lo que le decimos manga, lo que le decimos historieta. Por ejemplo, El Eternauta sería un manga allá, como para tener una idea. Así que, bueno, arrancamos por ese lado. El manga, a diferencia del manga, se lee en el sentido occidental, digamos, no se lee al revés como estamos acostumbrados los que leemos manga. Y para empezar toda esta historia tenemos este dibujito que vemos acá. El 2 de junio se publica en el diario Daehan Minbu. Es una caricatura política, como pueden ver. 1909 estábamos en la época en la, digamos, ocupación japonesa, más o menos, para que tengan una idea. Por ende, estas historias eran relacionadas a lo que sería, digamos, algo político, más que nada. Lo que se trataba en esta época era más o menos que el manga sean tiras cómicas breves. Lo que encontramos hoy en día en los diarios en la parte de atrás, que son solamente 3 o 4 viñetitas, nada más. Bueno, así. Algunas eran solamente de una. A ver si podemos, si la tecnología nos acompaña ahora. ¿No quiere? No nos quiere, parece. Bueno, mi asistente desde allá nos va a dar una mano entonces. Bueno, este tipo de imágenes, así como se ven, chiquititas, es lo único que se encuentra hoy en día, lo único que se puede rescatar, digamos, en internet. Es lo único que queda más o menos de esa época. Aparte estamos hablando de 1909, ya pasaron más de 100 años. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que era en su momento la censura, digamos, que existía de, digamos, lo que sería la ocupación japonesa en Corea. En ese momento lo que hacían era más que nada utilizar este tipo de viñetas para demostrar un poco lo poco de soberanía que quedaba en ese momento de lo que sería el territorio coreano, ¿sí? Para darles una idea más o menos, este tipo de imágenes, este tipo de cómics, digamos, de manguas que se encontraban en ese momento, dieron comienzo a lo que sería el nacimiento de dos periódicos importantes de Corea que al día de hoy siguen presentes, ¿sí? El Donga Ilbo y el Chosun Ilbo. Estos artistas, los que se encargaban de hacer estas obras, como el señor Lee Do-young, que es justamente la persona que se encargó de hacer estas obras, que es el padre, digamos, del manga, obviamente después de un tiempo pudieron volver a hacer, digamos, historietas y volver a ser publicados. Hay un autor destacado, que si podemos pasar a la siguiente imagen, vamos a hablar de Ahn Sok-soo, que en su mayoría los trabajos que hacía eran más que nada críticas políticas a la ocupación japonesa, y en algunos momentos también se hablaba de que se podía, digamos, como imaginar como esto, una especie de propaganda política, ¿sí? Pero en realidad era más que nada una persona intentando demostrar que estaban cansados de esta ocupación de otros países. Estas burlas serían las que muestran lo que era la realidad de los coreanos en ese momento. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la ocupación japonesa desaparece y Corea vuelve a ser un territorio independiente, ¿sí? En esa época, Kim Jong-un crea una historieta, que si pasamos a la siguiente página, la siguiente imagen, vamos a verlo, se llama Kojubu Samgukchi, ¿sí? No sé si podemos pasar la imagen. Esto es todo un tema, ¿vieron? La tecnología versus lo que podemos hacer nosotros. ¿Hasta ahora vamos bien con lo que les vengo contando? ¿Se entiende? ¿Estoy hablando demasiado rápido? Bien, buenísimo, muchas gracias. Bien, esto es Kojubu Samgukchi. En ese momento fue uno de los personajes más importantes de la literatura coreana, del manga coreano, que consolida al personaje que vendría a ser como... No sé si lo apagué, no, está bien. En ese momento se consideraba uno de los manguas más importantes de la época,
Y además, si se fijan en las condiciones en las que se encuentra, si pasamos a la siguiente imagen podemos ver scans de lo que era el interior. Pero obviamente esto es el puntapié de lo que se puede hacer, digamos, para que el resto de la población, el resto de las personas que quería empezar a dibujar, pudiera hacerlo, ¿sí? Después, 1945 termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pasan 5 años y comienza la Guerra de Corea, que es la guerra en la que se divide Corea del Norte y Corea del Sur. En ese momento, el manga pasa a ser utilizado políticamente, ¿sí? Es solamente, digamos, con términos propagandísticos, y a pesar de que los autores estuvieran en contra de esto, no podían decir nada y solamente tenían que seguir las órdenes que se le daban. Digamos, como si habláramos hoy de trabajamos en una editorial y esta editorial tiene un punto de vista específico. Nosotros no podemos decir nada al respecto, solamente tenemos que seguir las órdenes que nos dan, ¿sí? Bueno, en ese momento nacen varios artistas, varios personajes que se tratan, digamos, de volver heroicos a todos los que son los soldados de esa época, ¿sí? Vendríamos a decir como si fuera un Capitán América, un Superman, pero de Corea. Y en ese momento, por supuesto, se trataba de retratar a los soldados como un símbolo de heroísmo y de fortaleza. Y en esa época también se vuelve el género más importante, el bélico, ¿sí? Bueno, normalmente lo que estaba pasando por ahí, obviamente, eran muchas cosas trágicas, como todo lo que viene con la guerra. Y en ese momento también, digamos, lo que más se vendía era lo bélico y por otro lado lo infantil. Como para hacer un balance, digamos, ¿no? Para que los nenes no se den cuenta de lo que estaba pasando. Como si abrir la puerta no fuera suficiente. Pero bueno, cuando termina la guerra, 1953, digamos, Corea ya está dividida, la península se divide, y en ese momento empiezan a darse los verdaderos desarrollos, digamos, de lo que sería la industria del manga, ¿sí? En ese momento nacen editoriales especializadas, dos de las que podemos destacar son Manhwa Seiyesa y Arirang. Arirang, los que ya están más metidos, digamos, en la cultura coreana lo van a escuchar en varios términos. Arirang es una palabra muy importante. Estas se dedican solamente y exclusivamente al manhwa en formato tomo, ¿sí? Venían solamente en librito como lo que conocemos al día de hoy, esto, digamos. Entonces, en ese momento sale también una especie alternativa, digamos, para la gente que no consume los tomos, de lo que sería el tachi manhwa, ¿sí? Que son revistitas baratas de aproximadamente 20 páginas. Era más que nada porque en ese momento obviamente la economía no era la mejor. Entonces el que no podía pagar, digamos, un tomo de manga como el que estábamos viendo recién, podía comprarse la revistita. Más que nada, digamos, como la revistita que hoy sale, digamos, de cómics en general en Estados Unidos, acá que se vende un poco también. Bueno, la mayoría eran historias ubicadas en países occidentales, entonces era una forma también de hacer que la gente pudiera ver lo que estaba pasando en el resto del mundo, o al menos una forma fantasiosa, o una forma, digamos, ficción, de lo que estaba pasando en el resto del mundo. En ese momento también lo que pasaba era que había una demanda que quizás no se expresaba como tal hasta que el público conoció la oferta, digamos. La gente no sabía lo que estaba buscando hasta el momento en el que salen estas revistitas y se vuelven un éxito. Y además, si pasamos las imágenes, podemos ver que en ese momento también se empiezan a dar los manhwa-ban, ¿sí? Manhwa-ban, digamos, viene de las palabras manhwa, lo que estamos hablando en este momento, y ban, que es habitación. Eran como una especie de biblioteca en la que cada uno podía ir directamente a leer completamente. O sea, todo lo que ven ahí, todo lo que ven en toda la imagen, son todos manhwas, ¿sí? Así que la gente tranquilamente podía ir, leer, pasar horas. Hay mucha gente que al día de hoy también lo aprovecha como una forma accesible de pasar la noche también. Cuando uno va a Corea y no tiene plata, ya saben, opciones. Es una buena opción para ahorrar un poquito. Bueno, en ese momento se utilizaban obviamente una forma de escaparse a la realidad de lo que estaba pasando al lado de afuera. En estos lugares, digamos, se puede alquilar el manga, lo puedes leer ahí o lo puedes llevar a tu casa. Bueno, en ese momento también se empiezan a diversificar, digamos, los géneros que se empiezan a ver, y cualquier persona podía ir y agarrar cualquier libro, no había ningún requisito. Entonces era la mejor forma de que la gente pudiera leer lo que estaban haciendo diferentes artistas. Pasa el tiempo
menos de 6 años más o menos, en 1961, se da un golpe de Estado, ¿sí? En el primer golpe de Estado que se da en Corea, Corea es un país que tuvo varios golpes de Estado, por ende vamos a hablar de este primero nada más, se da el golpe de Estado de Park Chung-hee, que, digamos, en su momento hace como una especie de, digamos, toque de queda y empiezan a imponer varias leyes. En ese momento se da, por ejemplo, la censura de todo lo que sería el manhwa extranjero, ¿sí? Se deja de importar todo tipo de cómic, de historieta, de manga, de todo. Así que pasa a ser un momento en el que la gente comienza a consumir solamente manhwas nacionales. Si podemos volver a la imagen de atrás, por favor. Así no spoileamos a la gente. Bueno, en ese momento también lo que se da es un monopolio editorial. En 1966, 5 años después más o menos, se da el primer monopolio editorial de Hapbong Munhwasa, donde se incluye y absorbe la mayoría de los autores y editores del mercado. O sea, de esa forma en ese momento dejan de existir las otras editoriales. De repente hay una sola editorial y esa editorial publica todo, ¿sí? Bien, también comienza la reconstrucción histórica. Adelante. Buenas tardes. Comienza la reconstrucción histórica. Parte de este movimiento implica exaltar la cultura coreana. Obviamente venimos de una época en la que los últimos 20, 30 años fueron de países queriendo robar la cultura coreana, por ende es un momento en el que la gente empieza solamente a consumir cultura coreana y además esto, bueno, tiene muchas cositas que vienen acompañados de esto, pero por supuesto se empezaban a consumir películas, series, música, todo ese tipo de cosas solamente coreanas. Y también el manga, digamos, el formato que conocemos del otro lado del río, es prohibido, ¿sí? Así que hasta ahí venimos, digamos, en ese momento era solo Corea. Bien, en 1987 se termina esta prohibición del manga en Corea y en el momento en el que ingresa, obviamente es algo nuevo para algunas generaciones que nunca tuvieron la oportunidad de conocer el manga, por ende la gente lo empieza a comprar, a consumir, ¿sí? Y esto hace también que el manhwa empiece a ser, como si les dijera, acompañado, representado, digamos, o sea, tenía muchas similitudes con lo que era el manga en ese momento. Por ende, el manhwa, que todavía la industria, obviamente, al no tener, digamos, ningún tipo de desafío, no se había terminado de desarrollar, por ende empieza a tener la influencia del manga en general. El manga, el cómic, todo lo que empieza a venir del lado de afuera. Así que bueno, en ese momento los mercados más importantes, digamos, de la historieta o del cómic eran Estados Unidos, Francia y Japón. Por ende, todo lo que venía de ahí empezó a, digamos, influenciar todo lo que venía saliendo de Corea. Y ahora lo vamos a ver también porque en ese momento, digamos, se dio una situación en la que los autores coreanos y los ilustradores ponen en marcha un plan para poder empezar a hacer, digamos, una recuperación de terreno para empezar a hacer que toda la gente empezara a volver a consumir toda la, digamos, literatura y los manhwas nacionales. Y en ese momento, ahí sí podemos pasar a la siguiente imagen, se da la creación de las revistas de antología, que nosotros ya las conocemos de otro país, pero en este momento se da la creación de IQ Jump, que es esta de acá, y de Boy Jump, que es esta de acá, ¿sí? El nombre en coreano es Sonyeon Shampoo. Y son las primeras revistas que surgen con gran popularidad porque obviamente estaban apuntadas a un público, digamos, de 12, 22, más o menos, en adelante. Y son las primeras en salir, pero después obviamente van saliendo otras para jóvenes adultos, adolescentes varones, adolescentes mujeres, ya sabemos. Es similar a lo que sería el otro mercado también. Y, por ejemplo, para darles una idea, sale Comic Square, que es la revista para adultos, no ese tipo de revista para adultos, sino historias un poco más desarrolladas. Y Renaissance, que son los románticos. ¡Wow! Bueno, en los años 90 empieza a darse la competencia entre estas revistas. La gente empieza a comprar, a consumir mucho esto y empieza a dejar de consumir el manga, ¿sí? Por ende, se vuelve un momento de competencia
los autores van dando forma a un estilo personal que supo desprenderse de su influencia japonesa, pero aún falta la llegada de la era digital, ¿sí? Obviamente cuando nosotros vemos estas historias también las podemos identificar y decir, che, esto se parece a otra cosa, que ya leí quizás, ¿no? Pero bueno, obviamente es todo influencia. En ese momento se dan algunos autores que empiezan a marcar lo que sería el estilo de lo que sería el manga que se viene ahora, ¿sí? El primero que vamos a mencionar es Kim Dong-hwa, que es un autor que surge en los años 70 y se consagra en los 80. Y es probablemente uno de los autores más importantes del país, que tenemos una imagen también, si podemos pasar. Para que se den una idea, es una persona que es uno de los primeros en tener sus obras publicadas en Estados Unidos, por ejemplo, a ese nivel. Tenemos, por ejemplo, libros que se llaman Mi cielo, Nuestra historia, Acacia, Me llamo Cindy. O sea, ahí tienen bastantes cosas y en la actualidad también siguen saliendo algunas historias de él, así que lo pueden buscar, se llama Kim Dong-hwa. Después se da, por ejemplo, esta persona, Kim Dong-hwa, también sigue siendo el presidente de la Asociación de Historietistas Coreanos. Por ende, es una persona muy relevante. Por supuesto, está considerado como el padre del manga moderno. Estuvo también presente en el 2009 cuando se celebraron los 100 años del manga. Y bien, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente imagen. Kim So-jun es un autor importante y vamos a hablar de él un poquito más extenso, porque él es el creador de una de las cosas más importantes de Corea, digamos, no sé si decirles para los infantes coreanos o las personas que tuvieron la infancia en Corea, porque es el creador de un personaje muy particular. Si podemos pasar de imagen. ¿Ustedes conocen a Hello Kitty, por ejemplo? ¿Sí? Tenemos esos personajes, así que ya sabemos que lo encontramos en cualquier lugar y decimos, este no lo conoce nadie. No, este lo conoce todo el mundo. Bien, Corea tiene su propio Hello Kitty, pero no es un gatito. Es un dinosaurio, se llama Dooley. Dooley el dinosaurio es una de las cositas más tiernas que van a ver el día de hoy. Y obviamente también es una figura sumamente importante en la historia del manga y todo lo que vendría a ser la cultura digital de Corea. Tenemos un videíto, si lo podemos poner ahora, para darles una idea, porque Dooley nace como un personaje, digamos, en manga, pero también tiene su versión hecha de dibujito, que lo podemos poner ahora. Tengan en cuenta que es viejo esto, chicos, por favor. Bueno, mientras tanto yo les voy a ir contando un poquito más de Dooley. Dooley es un pequeño dinosaurio que aparece en el río Han, que es uno de los ríos más importantes de Corea, después de que un glaciar del Polo Sur se empieza a derretir, ¿sí? Dooley va a vivir aventuras con Chosu y Yeongi, que son las personitas que están ahí adentro del video, y tiene todo tipo de aventuras. O sea, las aventuras de Dooley pueden pasar a ser de la selva hasta con aliens. O sea, Dooley se las sabe todas, básicamente. Para que se den una idea, es uno de los dibujitos más famosos de Corea. Y algo que me parece sumamente interesante es que cuando empezamos a investigar al pequeño Dooley, tenemos las palabras de su creador, que dijo, el autor pensó que el personaje, si no era un ser humano, si era un dinosaurio, iba a ser difícil que lo pudieran censurar. Así que por eso se transforma Dooley en un dinosaurio. Y al día de hoy es sumamente importante en Corea, tanto que tiene su propio museo. Así que ya saben, si van a ir a Corea tienen que visitar el museo de Dooley. Y por último vamos a mencionar, ya lo podemos sacar a Dooley si queremos. Muchas gracias Dooley por hacer la presentación en este momento. Vamos a pasar al siguiente, que es Lee Hyun-se, que es un autor que crea una de las historias más importantes de Corea. No sé si ustedes saben, así de importante como es acá el fútbol, allá es el béisbol, ¿sí? Y cuando sale este manga, que el nombre sería Gonghui Waegundam, perdón si lo dije mal, pero la traducción básicamente es un terrible equipo de béisbol. O sea, se pueden dar una idea de lo que estamos viendo, ¿no?
Entonces, esta resulta ser una de las obras más importantes, digamos, de lo que sería el manhwa coreano. Y también es una de las primeras obras en ganar fama y de ser una historia larga, de varios tomos, ¿sí? Este es el tipo de historias que empiezan a incentivar a la gente a que vayan al manhwa bank. Porque obviamente comprar todos los tomos era un presupuesto, entonces todos tenían que ir a la biblioteca a leerlo. Y esta es la forma en la que la gente regresa a los manhwa banks y vuelve a revivir esa movida. En ese momento también muchos autores intentaron imitar el éxito que tuvo esta historia, pero no les fue tan bien. Pero obviamente al día de hoy existen unas cuantas, así que nada, si las quieren investigar, hay un montón. Bueno, ahora sí vamos a pasar a una etapa un poco más conocida para todos, que es la etapa del Hallyu, cuando arranca el Hallyu. Todos conocemos el Hallyu, ¿no? Sí, muy bien. En la década del 90 se da el inicio de la ola coreana. Digamos, la ola coreana vendría a ser el momento en el que todo el material de Corea empieza a salir. Ese es el autor de Lee Hyun-sik. Ese es, exactamente. En ese momento, en los 90, comienza a darse esta exportación de material de Corea y empieza a llegar a otros países. Entonces esto se da como la ola coreana, que es algo que al día de hoy, con todo lo que está saliendo, está muy en auge, y por eso estamos acá hoy. Bueno, en ese momento también se da el impacto de lo que sería el manhwa. El gobierno empieza a hacer inversiones para que la gente pueda hacer más obras y esas obras puedan llegar a otros países. En un principio no se dio tan bien, en algunos países se empezó a consumir un montón, en otros no tanto, pero bueno, el impacto fue como progresivo, ¿no? Al día de hoy creo que todos consumimos algo relacionado a Corea, así que en ese momento no era tan así, pero bueno, la popularidad fue ganando espacio cuando llegan las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, para darnos una idea, nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿no? A ir leyendo esto en el transporte público. Y quizás nosotros decimos, che, es medio incómodo, ¿no? Cuando te estás agarrando en el colectivo y de repente frena de golpe y vos querés dar vuelta a la página y no podés y se complica. Eso es lo que pasaba allá. Entonces mucha gente decía, no, ¿para qué vamos a comprar un libro? No, no vamos a comprar un libro. Y ahí es cuando entra el sistema digital, digamos. En ese momento se empieza a dar lo que sería los primeros pasos del webtoon. El webtoon no existía como hoy lo conocemos, sino que era más que nada en argentino, digamos. ¿Se acuerdan de esa época del Fotolog? Cuando existía el Fotolog y uno tenía que entrar para leer una historia o algo de eso. Entonces, en ese momento uno seguía 5 o 6 autores, por ejemplo, y todos los días tenías que entrar a chusmear qué era lo que habían sacado ese día. Entonces, quizás no era lo más cómodo tampoco, ¿no? Porque uno tiene que entrar a una página, salir, entrar a otra, salir. Bueno, en ese momento se utilizaban mucho los blogs allá. Iban mucho más avanzados que nosotros. En ese momento se empieza a dar lo que serían los primeros pasos del webtoon, que sería la historieta digital. Pero no estamos hablando de la historieta digital como scan, sino algo un poco más fácil de leer, que sería tipo este tamaño, cosa de que uno lo pueda leer desde el celular, pero en ese momento todavía teníamos que pasar de página, ¿sí? En ese momento comienza a darse esto, el webtoon está 100% pensado para que el autor pueda trabajarlo en plataforma digital y el lector puede utilizar su dispositivo móvil. Todos tenemos el celular encima, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Cuando no tenés nada que leer, puedes agarrar el celular, sacás, te pones a leer un webtoon. En ese momento, obviamente, se da como una especie de sinfín de posibilidades para un montón de artistas que comienzan a sacar sus obras de esta forma y obviamente a ganar fama. Porque si bien en ese momento era muy difícil, digamos, hacer conocida su obra, de a poquito algunos van surgiendo que empiezan a tener mucho éxito. Entonces, la gente empieza a trabajar en plataforma digital, el lector utiliza el dispositivo móvil para poder leer, y en ese momento también se da el hecho de que hoy en día, por ejemplo, cuando uno quiere editar un libro, lleva un presupuesto y cada vez que empieza a subir el precio el papel, sigue aumentando. En cambio acá era mucho más fácil porque no necesitabas papel, no necesitabas una editorial, no necesitabas poner plata, directamente lo subías a internet y la gente lo leía. Bien, en ese momento Naver, bueno ahí tenemos
Naver empieza a dar lo que sería... ¿Conocen Naver? Naver vendría a ser el Google de Corea, ¿sí? Es el buscador principal. Se da cuenta de esta, digamos, situación llamativa y genera una plataforma para que la gente pudiera subir sus obras ahí y, obviamente, redirigir al público a un solo lugar para que puedan leer. Y en ese momento se empieza a dar la situación en la que crecen plataformas como Webtoon, que se ve acá. Webtoon, la plataforma, es de Naver, es la primera que se da. Y después empiezan a salir otras como Kakao, Lessing, hay unas cuantas hoy en día. Pero bueno, vamos a hablar de las características del Webtoon. El Webtoon es el manhwa, pero en formato digital. No es un manhwa, son diferentes. Se publican en plataformas especializadas. Suelen ser gratuitos. Hay algunas plataformas en las que hay que pagar y hay otras en las que, por ejemplo, puedes jugar un juego y ganar monedas y con eso desbloqueas un Webtoon para leer. Y hay otras que nos hacen esperar un día entero y tenés que esperar al día siguiente para poder leer otro capítulo y te dejan como, uy, ¿ahora qué va a pasar? Y tenés que esperar al otro día. Nada, una tortura. Bueno, en ese momento también empezamos a notar la diferencia de lo que sería el manhwa al Webtoon, que es que simplemente no tenemos que dar vuelta a la página, no tenemos que hacer nada, sino que está específicamente hecho para que nosotros podamos subir, hacer el típico scroll y nada más. No tiene corte de página, no tiene forma de moverse para los costados, nada. Y además, lo más importante para los que no vemos, es que el tamaño de letra está perfecto para poder leerlo. Es ideal, chicos, es buenísimo. Obviamente, estos lugares, también este tipo de páginas, hacen que los artistas puedan tener una remuneración en base a la popularidad. Por ejemplo, si uno hacía un blog y lo subía y lo leían 10.000 personas, uno no ganaba nada, más que el estrés de subir la historia, de actualizar y todo eso. En cambio acá, en base a la popularidad, Naver le pagaba a los artistas. Y obviamente eso incentiva también a que en algún momento se dediquen solamente a eso. Algunos artistas aprovecharon la plataforma para hacer GIFs animados de las viñetas o implementar sonido una vez llegada a determinada parte. Y acá les tengo que recomendar algo, que lo tengo acá, que es, no sé si a alguno les gusta el terror. Sí, veo muchas. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Existe uno de mis webtoons favoritos, que es el de los relatos de terror de Horang. Horang vendría a ser como una especie de padre del terror en Corea. Y al día de hoy lo pueden leer en la plataforma de Webtoon. Es completamente gratuito. Tiene esta antología en la que se podría decir que son como una especie de creepypastas, pero lo que tienen es que tienen sonido y tienen movimiento. Entonces uno va leyendo muy despacito. Ya hay gente que lo leyó. Se llevaron un julepe terrible, ¿no? Sí. La verdad es que sorprende un montón eso. Y es interesante porque uno está súper concentrado leyéndolo y de repente te salta algo. Es como, uy. No recomendable para leer a la noche, ni con la luz apagada, ni nada de eso. Lo digo por experiencia. Y bueno, hay, por supuesto, esta plataforma al principio estaba solamente dedicada a los autores coreanos, pero con el paso del tiempo se fue abriendo a otros autores de otros países, como por ejemplo, podemos encontrar autores argentinos hoy en Webtoon, en la sección de Canvas. Es una sección que está específicamente diseñada para los artistas independientes que vayan queriendo subir su trabajo. A estas personas no se les paga, pero a medida que va subiendo la popularidad, aumenta, digamos. Bueno, desde el punto de vista del consumidor, uno entra a la página y entra al título que quiere leer, pero también lo que está buenísimo es que te ofrece esas oportunidades en las que te dicen, che, mirá esta historia. No la leíste, quizás no la leerías, pero si la lees te damos moneditas para que puedas desbloquear el siguiente capítulo de tu historia favorita. Eso está bueno. Entonces, así uno va conociendo más historias. Si pasamos a la siguiente imagen, esto es uno de los webtoons más importantes que se llama Secretos de Belleza. Este es una serie que no sé si la conocen. No veo caras que lo conozcan. Acá, sí. Ahí está. Es Save Me, que es un webtoon diseñado por la empresa de BTS. Bueno, hablando de eso, hay muchos webtoons que empiezan a hacerse relacionados a diferentes artistas. Hay gente que empieza a contar historias alternativas a, digamos, por ejemplo, la música.
los chicos de BTS iniciaron, digamos, una historia aparte relacionada a lo que sería su historia, que era el Bangtan Universe. Entonces ellos tenían los videitos, todos los videos de sus canciones, y además uno podía entrar a Webtoon y conocer esta historia que venía como entrelazada a lo que sería la historia que venían contando antes. Eso estaba muy interesante, la verdad, pero hay que tener tiempo. Bueno, esta plataforma, Webtoon, llega acá a Argentina, llega a Latinoamérica, digamos, en el año 2014. Y al tiempo, digamos, en la actualidad, tiene más de 4 millones de lectores al año. Acá, ¿leen en Webtoon? ¿Sí? La mayoría, ¿no? Hay algunos que dicen que no. Bueno, es muy fácil de acceder, es muy interesante también. Y obviamente también incentiva a la gente a que vayan conociendo las historias. Pero acá lo que tenemos nosotros es el amor particular al papel, ¿no? Porque si yo les digo a ustedes, ¿quieren leer del celular o quieren leer esto? Me van a elegir esto, ¿no? Bueno, entonces es un público, digamos, difícil para ingresar. Porque estamos poniendo la comodidad versus lo que queremos, lo que nos hace bien al corazón. Estas historias, obviamente, llegan acá en el 2004, 2005, más o menos. Este es uno de los primeros que llega acá de la mano de Ivrea. Y Tarot Café, que también son de los primeros en llegar. Y uno los ve así y dice, ¿en qué momento llegaron? Yo no los vi. ¿Por qué? Porque estaban saliendo en editoriales que estaban acostumbradas a sacar manga japonés. Entonces uno los mira y es como, pasaban desapercibidos, no existen, no los vi ni nada. En ese momento les fue muy mal acá, digamos, a todo lo que sería la historieta coreana. Acá tenemos otros que llegaron acá, como Priest. Y este es otro también, por ejemplo. Hay varias editoriales que se animaron a traer historias de Corea acá y no tuvieron el éxito que hubiesen tenido, por ejemplo, un manga japonés, lamentablemente. Pero al día de hoy, gracias a Webtoon, hay mucha gente que quizás, los que están acostumbrados a leer en digital más que nada, empezaron a conocer algunas historias que llamaron mucho la atención, como por ejemplo Solo Leveling. ¿Sí? Solo Leveling llega al país hace relativamente poco y como pueden ver, si hacemos la comparación, miren lo que es este libro y miren lo que es este libro. O sea, off topic, dice 12 pesos. Me deprimí. Pero bueno, vieron cómo es esto, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos esto y la diferencia también es que si lo miramos por dentro es a color. Obviamente llama mucho más la atención, sale más caro también, pero bueno, nada. Es mucho más bonito y esto también está adaptado de lo que sería un webtoon, ¿sí? Esto en un principio se podía leer en la página y hoy en día lo podemos tener en físico, que para nuestro corazoncito nos hace muy feliz. Así que bueno, les puedo recomendar ahora, si tienen ganas, les voy a contar un poco las obras que se pueden conseguir acá. Bueno, Solo Leveling, como les conté, la edita Ivrea acá, y los tomos salen cada 5 o 6 meses más o menos. También tenemos, por ejemplo, Hellbound, que lo edita Panini, que creo que lleva 3 tomos hasta ahora, si no estoy segura, que también se puede conseguir en comiquerías y todo eso. Y otra que está prácticamente como no vista acá, pasó muy por abajo del radar, se llama The Breaker, y la trae una editorial que se llama Pop Fiction. Creo que lleva 2 tomos nomás. Esos son los 3 que hoy en día se pueden conseguir. Pero, haciendo estos avances, digamos, incentivando a la gente a leer en Webtoons, obviamente vamos a llegar a un punto en el que la gente se anime a traer más licencias. Antes, por ejemplo, se conseguían los libros como Dangu, que se los acabo de mostrar, Archlord, que también lo trajo Ivrea, Model, que lo trajo Dux Manga, uno llamaba Navi, que yo creo que varios lo vimos. En un momento estaba como muy popular, pero llegó acá de la mano de Ivrea y después brilló por su ausencia. Phantom, también por la editorial Dux Manga. Esas son las primeras historias que llevan acá en el año 2005-2006. ¿Hasta acá venimos bien? Bien. Ay, me gusta porque hicieron todos así. Todos al mismo tiempo, me encanta. Bueno, obviamente, como todo, digamos, como los libros que llegan acá, llegan a un nivel de popularidad en el que se transforman en adaptaciones, ¿no? ¿Vemos K-dramas acá? ¿Sí? ¿Vemos K-dramas? Sí. Bueno. Les voy a contar algunos de los K-dramas que se volvieron tan populares en la plataforma que obviamente llegaron a ser adaptaciones. Sweet Home, por ejemplo, es otro webtoon que pueden encontrar en la plataforma de Line, que es la que tiene el sellito verde.
Pero al día de hoy, por ejemplo, si vamos siguiendo en las siguientes imágenes, podemos ver, por ejemplo, la adaptación de Itaewon Class. Hay mucha gente que no sabía que venía de un webtoon, pero obviamente lo pueden conseguir gratuitamente para leerlo. Y lo que tiene de interesante, esto ya es un dato ñoño, o sea, esto ya es un nivel de otro planeta, pero las adaptaciones están bien hechas, muy bien hechas, al nivel de que uno va a leer una línea y es la misma línea que te dicen en el guión de la serie. Así que altamente recomendado, si quieren aprovechar eso te da un placer, es tan lindo. Pero bueno, acá tenemos por ejemplo Sweet Home, podemos pasar. Tenemos Business Proposal, ¿alguien la vio? Sí. Bueno, Business Proposal también está basada en un webtoon. Vamos a seguir. A la Casa de Espíritus Malignos también es una adaptación, es una serie que tuvo mucho éxito y sé que pronto va a salir la segunda temporada. Sweet Home, como les mostré también, que creo que ahora va a salir la segunda temporada también, si mal no recuerdo. Y esta, que es muy reciente, pero es Estamos Muertos. Tiene un nombre bastante difícil. Pero bueno, por ejemplo, este tipo de obras, uno la ve y dice, che, qué bueno, qué éxito, ¿no? Todo el mundo la está viendo, es buenísimo, pero hay poca gente que sabe que viene de un webtoon. Favorito, que está gratuito, mi serie favorita, que es Aquel Año Nuestro, no sé si la vieron, y si no la vieron, se las recomiendo. Se van con la obligación hoy de mirar Aquel Año Nuestro. Pero también la adaptación está en Netflix, ahora salió creo que el año pasado, y el webtoon está en webtoon, justamente. Tenemos otras, por ejemplo, como la imagen que vimos hace un ratito, la de True Beauty, que fue una de las obras más conocidas, digamos, que se volvió súper popular. Después tenemos Extraños del Infierno, Black Knight, que salió hace muy poquito, que también está basada en un webtoon. Y entre esos, los que mostramos ahora. Creo que hasta acá venimos bastante bien, ¿no? ¿Se entendió algo de lo que dije? Justamente era muy difícil considerarlo un trabajo justamente porque éramos nosotros subiendo fotos a nuestro blog, nada más. Entonces era bastante raro. Al día de hoy obviamente hay un montón de gente que arranca como un hobby, después va avanzando. Por ejemplo, la escritora de True Beauty arrancó así también, arrancó con un hobby y hoy en día tipo tiene una super empresa de la que se encarga porque es una de las historias más populares en Corea. Otra pregunta, leyendo. Así que sí, existen unos cuantos estudios en este momento, no se me vienen los nombres, pero justo leí Voodoo y me acordé. Pero sí, allá es muy popular esto, es muy popular quizás. Si yo no puedo llevar mi obra a Kakao, a Naver o a estos lugares, lo voy a llevar a un estudio a ver si les copa y ellos lo van a presentar, obviamente dándoles un respaldo mucho más importante como lo que sería, digamos, un representante, un manager. Más preguntas, unas obras que quizás tienen que sacar capítulos y volver a subirlos, porque quizás hay algo que se les escapó, pero obviamente me imagino que empresas, digamos, del nivel del Google coreano, de Kakao y de todo eso, obviamente lo deben hacer una revisión. Y hay algunos, por ejemplo, que de suceder algún accidente, alguna tragedia, algo que marque, digamos, la historia, hay algunos que se tienen que pausar también. De hecho, cuando entramos a la aplicación de Webtoon, digamos, que es la principal de la que estamos hablando, ahí la estoy abriendo para poder decirles con exactitud. Pero cuando uno entra, ya directamente hace lo mismo que la plataforma de Netflix, por ejemplo, y te pregunta, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el romance? ¿Te gusta la aventura? ¿Te gusta la fantasía, la ciencia ficción? ¿Te gusta el terror? Y en base a eso te empieza a recomendar. Cuando vos abrís la plataforma, que yo acá la abrí para poder mostrarles, cuando vos la abrís, vas a tener arriba de todo las series que vos elegiste que te parecieron interesantes y en base a eso abajo te va a empezar a recomendar otras cosas. Lo que tienen es, y que está buenísimo, es que tienen un día específico para que las obras vayan saliendo. Por ejemplo, yo leo una que sale todos los domingos a las 11 de la noche. Entonces el domingo a las 11 de la noche voy a recibir una notificación de que salió un nuevo episodio de la serie que me gusta a mí. Y lo que tiene también es un set, digamos, una parte que son rankings en los que podemos ver las obras que son más populares en este momento. Obviamente, si uno se fija y uno busca con mucha atención, y estoy intentando decirlo bien, hay algunos sitios en los que la gente que ya leyó esas obras va y deja un comentario. Y les voy a decir uno que a mí me causó mucha gracia y que me convenció para leer una historia que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero era un manga que era similar a Solo Leveling. Y yo estaba esperando que saliera un nuevo tomo de Solo Leveling.
Y en ese momento me meto, encuentro una historia y abajo un mensaje decía: es tan mala como Solo Leveling. Y dije, quiero. Me parece como un comentario bastante particular, ¿no? Si a mí me gusta Solo Leveling, esta historia también me puede gustar. Así que está bueno. Uno quizás puede buscar, por ejemplo, puedes buscar alguna obra, como diciendo, por ejemplo, Solo Leveling, y quizás te sale alguna página en la que los fans van dejando información, y obviamente estamos nosotros los que cada tanto subimos una reseña y decimos, che, leí esto, está bueno, léanlo. Así que nada, sí falta un poco, digamos, lo que sería volverlo un poco más público, hacer que la gente se anime y que, no sé, por ejemplo, yo estoy acá parada y que alguien de ustedes me diga, che, yo leí esta cosa y me gustó, fíjate si te copa. Ojalá en algún momento se haga, pero obviamente también está bueno esto de nos juntamos justamente como hacemos en el club de lectura, nos sentamos, tomamos un cafecito y decimos, che, leí esto, fíjense si está bueno, si les interesa. Pero bueno, de a poquito se va, digamos, ampliando eso de lo que sería todo lo que vendría a ser recomendaciones, reseñas, puntajes. Pero lo bueno es que la misma plataforma de Webtoon te ofrece eso. Y te deja también por género, por ejemplo, tenés el top romance, drama, fantasía, suspenso, acción, bueno, infinitas oportunidades también para leer otras cosas. Y por último, así no me explayo demasiado, también tenés estas opciones que son, digamos, como festivales que hacen dentro de la plataforma, en la que te dicen, por ejemplo, tenés 3 historias de ciencia ficción. Y estas 3 historias las podés leer y cada vez que leas un capítulo de estas te vamos a dar moneditas. Y con esas moneditas vos después podés comprar un pase diario para leer algo que a vos te guste. Y eso es una forma interesante de ganarle, digamos, al sistema de Webtoon y no darle plata. Pero bueno, eso, más que nada. ¿Preguntas? Sí. Al principio de todo, las primeras imágenes que estábamos viendo, se ve una diferencia muy grande entre las primeras de todas, que tenían un tipo de dibujo muy particular, y las siguientes, una vez que vuelven... Los capítulos son bastante cortos, te diría que son de unos 5 o 10 minutos de lectura, por ende recomiendo mucho que vayan a buscar esas obras que tienen entre 12 y 15 capítulos. Normalmente lo más corto que van a encontrar son 10 capítulos, o van a encontrar alguna de 200 capítulos, pero que son todos autoconclusivos. Entonces, como bueno, un día entraste y dijiste quiero leer uno y ya está, y lo dejaste, ya está. Entonces eso está bueno. Personalmente, yo recomiendo uno que tiene solamente 10 episodios. Así, hoy. Acá, Aquel año nuestro. Aquel año nuestro es una historia que tiene un reality en el medio, ¿sí? O sea, estas dos personas, estamos hablando de la persona más inteligente y la de las mejores notas del salón, y el chico que no quiere hacer nada en el salón. Nada, es como que vengo y estoy mirando, como diría la abuela, papando moscas. Entonces los ponen a los dos a trabajar en un reality, para mostrar las dos alternativas, digamos, los dos puntos de vista de cómo se van a llevar, a ver si ella lo puede ayudar a él a mejorar las notas y todo eso, y bueno, se llevan horrible, se llevan re mal. Y con el paso del tiempo, como que la vida los vuelve a unir de alguna forma, y 10 años después se vuelve a hacer ese reality para mostrar cómo cambian las vidas de ellos. Es una historia bastante corta, es interesante, es graciosa, tiene un poco de romance, tiene un poco de aventura, tiene un poco de descubrimiento, tiene mucho fueguito, pero fueguito malo, se van a revolear con de todo. Así que está buena, y después si quieren se pueden ver la serie también en Netflix, que está buenísima. Ahí está, resumen. Bueno, sí. Me parece que la historia está hecha para la serie, nada más. Me parece que no tiene adaptación. Pero es una muy buena pregunta. La verdad que está buenísimo. Puedo recomendarles una película y ya está. Con esto cerramos. Les voy a recomendar una película que la estuvimos viendo acá también en los ciclos de Han Cine, que tiene el Centro Cultural Coreano, que se llama Agente Jun. J-U-N. ¿Sí? Esa película, es de un agente que deja de ser, digamos, agente secreto, se finge estar muerto, y cuando comienza su vida de nuevo empieza a hacer manhwas, digamos. Empieza a trabajar para Webtoon, le va re mal, pero de repente decide escribir su propia historia, digamos, todo lo que hizo cuando era agente secreto, y ahí revienta y es como wow, no, súper exitoso. Es muy buena esa película, es muy graciosa, así que si la quieren ver. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias por escucharme, gracias por cederme esta hora. Gracias. Tenemos 4 premios, vamos a sacar rapidito. Todos saquen sus numeritos, por favor.
no se siente como prueba final. Saquen una hoja. Tengo un numerito.